Hola amigos de Artes Cinematográficas, espero se encuentren súper bien. Hoy tenemos una entrevista popcorn muy especial porque tenemos un invitado de lujo. Él es cineasta, director de cine, productor, periodista, en fin, tiene muchas cualidades. Pero lo que más nos gusta es que es el director de la película nacional A un Paso de Mí, protagonizada por Joana Solano. Pero vamos a conocerlo. Hola amigos de Arte Cinematográfica, M&M, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y Marco, muchas gracias por la invitación a este espacio tan bonito. Bueno, José Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, pero hoy queremos conocerte más a fondo y saber más sobre el proyecto A un Paso de Mí, que ha tenido un gran éxito nacional. Por eso, ¿iniciamos? Claro que sí, comencemos. Bueno, para iniciar, ¿quién es José Mario Salas? Bueno, eso es una pregunta, súper abierta y súper bonita, porque en realidad uno podría pues hablar muchísimo. Yo creo que yo soy una persona que desde pequeñito pues crecí con muchas limitaciones en mi niñez, pero eso nunca impidió que pues hoy por hoy pudiera hacer mis sueños realidad y por supuesto crecer como persona día a día. Yo creo que Marco, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pues queremos ser algo y uno llega a en algún momento también de la niñez, uno llega a decir pues quiero tal cosa, quiero ser lo otro. Entonces pues desde pequeño pues tuve estas ganas de obviamente cumplir mis metas, cumplir mis sueños, aunque sí pues no lo tenía muy definido cuando estaba pequeñito. Mis padres siempre me inculcaron muchísimos valores, dentro de ellos pues el respeto, valores importantísimos para poder ser una buena persona, yo creo, y obviamente tratar de siempre pues dar lo mejor de uno. Obviamente hubo momentos difíciles, las limitaciones pues económicas pues fueron grandes, digamos, cuando yo estaba pequeñito, entonces veía muy lejos muchas cosas, pero yo creo que de ahí empieza a crecer el valor de uno como ser humano y de obviamente uno creer que pues hay muchas cosas que se pueden lograr y que obviamente está en la perseverancia, en las ganas de salir adelante. Yo soy un ser humano, creo que como todos, que obviamente tiene miedos, tiene sueños, tiene deseos, también tiene momentos de tristezas y pues momentos de muchísimas alegrías también. Y soy una persona que pues siempre me ha gustado pues buscarle lo bueno a la vida. Obviamente estos últimos años evidentemente ha sido un crecimiento sobre todo emocional muy fuerte en mi vida, entonces he aprendido justamente también lo que creo que hoy vamos a hablar acerca de la película Un Paso de Mí, que justamente habla sobre encontrar la paz y dejar afuera todas las cosas que pues en algún momento nos roban la paz, y a veces yo creo que no vale el tiempo que a veces ponemos y las energías que ponemos en cosas que no vienen al caso, y entonces empezar a discriminar todo ese tipo de cosas para uno poder ser una mejor persona. Yo creo que eso es lo que me define a mí como ser humano. Evidentemente pues creo en Dios, soy una persona además enamorado de mi familia, enamorado de las cosas buenas de la vida, me encanta viajar y también por supuesto que lo más importante yo creo que en mi vida en este momento pues es contar historias, hacer cine, y pues creo que es lo que me termina de dar la motivación y la felicidad, pero a fin de cuentas la felicidad yo creo que viene también de uno mismo. Entonces sí, ¿cómo soy yo? Pues soy una persona que le gusta creer, soy joven, me considero todavía joven, la verdad que acabo de cumplir apenas 29, digo apenas porque ya llega un momento donde uno ya empieza como a verse ya más viejillo, pero todavía estoy joven y la verdad es que tengo muchas ambiciones y muchas metas que ya pues en mi corta vida pues he logrado, gracias a Dios, obviamente, a las personas que creen en mí, pero por supuesto tengo muchísimas otras que quiero empezar a cumplir. Pero, ¿cómo inicia en este ámbito de ser cineasta? Y también, ¿hace cuánto dijiste yo quiero cumplir este sueño? Yo inicié, bueno, en esto, como quien dice, sin saberlo, porque yo estudié periodismo, creía que eso es como, siempre he sabido desde pequeñito, Marco, que las cámaras pues es lo que más me gusta. Siempre he sabido que desde pequeñito yo me recuerdo que tenía en las fiestas de fin de año y todas estas cuestiones, yo siempre andaba con cajas de zapatos y las pintaba con betún, entonces les ponía a veces hasta un rollito de papel higiénico, del tubito del papel higiénico, para que pareciera un lente, y las armaba, y desde pequeñito yo andaba con eso para arriba y para abajo. Cuando tenía como 12 años me compraron la primera cámara de video, una camcorder, y en ese momento era como de las JVC, de las grandotas, pesadas, y desde ahí yo supe que siempre evidentemente las cámaras y todo este mundo de la televisión, en ese momento solo televisión evidentemente, pues nunca pensé en cine.
era lo que me gustaba, era lo que me apasionaba. Entonces pues con esa idea pues y esa mente tal vez un poco pequeña al hecho de que pensaba que lo más que podía llegar era como a trabajar en algún medio, en algún canal, siempre detrás de cámaras por supuesto. Entonces cuando estaba a la mitad de carrera, casi al final de la carrera de periodismo, el bachillerato, recuerdo que empecé a despertar con mucha ansiedad por ver cine. O sea, empecé a ir más frecuente al cine, empecé a estudiar un poquito más sobre cosas de cine, la historia, entre algunas otras cosas por ahí. Y lo que más me gustaba era como ver cómo con un lente y con simplemente un aparato pues, puedes contar una historia y puedes transmitir ciertas cosas positivas siempre obviamente a las personas. Entonces pues ya como al cierre de mi carrera de periodismo, pues como para no hacer un desliz en mi carrera, pues seguí con producción audiovisual, que era lo más cercano pues a cine. Sí, 2013, 2014 hice el primer cortometraje que se llama Pasos de un suicida, que ese cortometraje como de 14 minutos, pues a la gente le gustó mucho, la verdad. Entonces eso me empezó a gustar, me gustó como incluso la gente empezó a reaccionar muy bien y desde ahí me vi que me gustaba esto, ¿verdad? Era una historia tan simple. Entonces pues las hicimos y lo hice y pues obviamente con ayuda de siempre personas valientes que confían en mí, que siempre han andado alcahueteándome, digo yo, pues me ayudaron. Me recuerdo que en ese momento el primer cortometraje fue con un muchacho que era uno de mis mejores amigos, llamado Luis Román, y lo puse a actuar y pues era mi ratita de laboratorio, digo yo, porque lo ponía a hacer de todo y bueno, me metió el hombro. Entonces desde ahí empecé y desde ahí pues me fui como ya enamorando del cine. Y para no cansar con el cuento, en el 2016 justamente fue cuando arrancamos ya, o por lo menos ya lo hice en forma, y en el 2016 fue cuando ya vi que pues no era tan re malo para esto y pues hicimos Toque de lo Alto, que se convirtió justamente en ese momento en la primera película cristiana en la historia de Costa Rica, una temática cristiana porque eran dos historias basadas en la vida real. Me gustó mucho porque yo estaba muy ligado a ese tipo de personas y veía cómo esas historias a la gente pues realmente le resonaba, y entonces hicimos la primera película que fue un éxito. La verdad es que es una película que incluso comparándola con muchas producciones ticas ha metido muchísima más gente y era solo mi primera película, es decir, esa película no me costó a mí nada, fue una cuestión, ni siquiera se hizo pensando en ponerla en cines. La idea era ponerla en un par de iglesias y demás, pero bueno, desde ahí empecé como a ver y me enamoré del cine, y ahí empezó, ya para resumirte y terminar, el día que yo vi el póster de Toque de lo Alto en Cinemark. Nunca se me olvida, en la primera premiere que hice o que hicimos en aquel momento en Cinemark, estoy hablando del 2016, y ahí cuando vi ese póster me enamoré de esto. No hubo ninguna sensación más linda que ver que alguien literalmente pagara por ir a ver tu trabajo en una pantalla grande, y lo hicieron miles en ese momento, a pesar de que era mi primera producción y evidentemente con muchas carencias y falencias en todo sentido, y eso me motivó a seguir adelante y es hasta donde creo que he llegado hasta el día de hoy. Muy interesante eso que dice José Mario sobre que desde pequeño se enamoró del arte cinematográfica, pero en sí para muchos desde pequeños nos inculcan o nos enamoramos de nuestras pasiones que van a llegar a ser a un futuro. Y también tiene mucha razón en eso de que a pasito pequeño o lo que deseamos hacer o así, tenemos que realizarlo. Pero en fin, José, ¿cuál ha sido ese éxito de sus producciones anteriores, como lo fue Un Regalo Esencial con Viviana Calderón y también Toque de lo Alto con Hansel Carballo? Pues mis dos producciones anteriores a un paso de mí han sido realmente exitosas. Yo creo que si algo sí tengo yo o he tenido es que me he tenido que lanzar y he tenido que aprender a ojo público. Pues yo me mandé como quien dice, como los valientes. En la primera película me recuerdo que evidentemente pues al ser la primera película cristiana en ese momento, era cierto hasta tabú, ¿verdad? El tema, y eso obviamente causó que mucha gente pues se pronunciara como en contra, sobre todo personas que no creían en la religión y todo ese tipo de cosas. Y ese mismo morbo yo creo que hizo que la película fuera tan exitosa en ese sentido, porque aprendí a golpe duro con Toque de lo Alto a escuchar las primeras críticas severas, fuertes, sin piedad, porque la gente, yo creo que la gente, pues evidentemente el que compra un boleto tiene el derecho de decir lo que le dé la gana, obviamente no literalmente
faltas de respeto ni nada, pero la persona que compra un tiquete tiene la capacidad y tiene el derecho de decir lo que quiera. El cine es subjetivo y el cine es algo hermoso porque no hay ninguna sola película en la historia que le guste a todo el mundo, ni no hay una sola película en la historia que no le guste a todo el mundo. Entonces yo pues sabía como eso, pero no estaba tan preparado. Y Toque de lo Alto se convirtió en un éxito a pesar, digo, en el contexto en el que estábamos estrenando y demás, y nos fue súper bien. Yo me recuerdo ver salas repletas en ese tiempo sin pandemia, con una película que no tenía $1 en producción, no teníamos un solo patrocinador, no sabía lo que era tener un patrocinador, tenía personas hermosas que sí apoyaron el proyecto y así nos fuimos. Y evidentemente yo digo que fue tan exitosa para mí que esa película me dio la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, justamente en Burbank, en California, que es donde pues se encuentran los estudios más importantes de Hollywood. Y entonces aprendí muchísimas cosas, tuve profesores bastante buenos que me enseñaron y me enseñaban cosas como obviamente de cine, obviamente, y saqué una maestría en cine, en las artes finas de cine, pero a lo que voy de esto es que lo que más aprendí en ese tiempo y de ellos, lo que más aprendí fue como a crecer emocionalmente, ¿verdad? En el sentido de como humano, y por supuesto me armé muchísimo valor y muchísimas ganas de salir a hacer cosas. Fue tanto así que cuando terminé la maestría, lejos de quedarme por allá pues buscando un puesto como editor, un puesto aunque sea como no sé, haciendo lo que sea allá, que me dieron una oportunidad y tuve hasta una oferta, pues lo rechacé y me vine para acá porque estaba consciente de que aquí en Costa Rica es donde se tiene que hacer cine, porque aquí es donde pues están mis raíces, aquí está todo y aquí es donde me siento en casa y me siento con ganas de seguir haciendo cosas. Entonces me vine e hicimos un regalo esencial, que hasta el día de hoy también sigue siendo un éxito grandísimo. Esta película fue una locura en todo sentido, pero sí fue una locura. Obviamente hubo muchas cosas que hicimos bien y evidentemente eso pues a la gente le encantó esa producción. Lo que fue la taquilla fue gigantesca también para lo que más bien estamos esperando, y fue yo creo que la producción más ambiciosa, no solo económicamente, sino en producción como tal, digamos, visualmente también, hasta ese momento, ¿verdad? Y pues fue una película súper buena, trabajar con personalidades como Viviana Calderón, Pablo Rodríguez, en ese tiempo también estuvo Mauricio Hoffman, estuvo por ahí también Norval Calvo, Roque Ramírez, un grupo de personalidades importantes, que eso pues fue un ingrediente buenísimo porque a la gente le gustó. Algunos se identificaron muchísimo se identificaron con los personajes y con la historia. Me bastó muchísimo para poder crecer obviamente como persona y aprender muchísimo más, y me considero que fue una producción bastante exitosa y se convirtió también en la primera película que estrenó en una pantalla IMAX. Bueno, hablando del formato IMAX, ¿cómo surge la idea de realizar una película nacional en este formato por primera vez? Y también cómo fue ese proceso de realizar cortometrajes con compañías tan importantes como lo ha sido Warner Bros. Y también el Sindicato de Actores de Estados Unidos. El hecho de haber estrenado, de ser la primera película tica que se estrenó en una pantalla IMAX, me recuerdo una premiera allá en Nova Cinemas, fue una locura, fue lindísimo. La calidad con la que se grabó la producción pues evidentemente nos permitió hacer ese tipo de ese brinco a ese formato, y pues lo hicimos. Es una sensación lindísima. Creo que con esta pues la verdad es que no sé ni por qué no lo hicimos, pero creo que me gustaría volver a hacerlo. Obviamente es súper bonito. Evidentemente cuando uno hace una producción que tenga la capacidad de presentarse en una pantalla de un IMAX, es evidentemente porque también hay mucho presupuesto, es porque estás usando un equipo de producción brutal, ¿verdad? Pues obviamente son muy grandes, entonces te permite hacer eso, pero constituye muchísimos gastos y muchísimos presupuestos que teníamos en un regalo esencial. En esta evidentemente en un paso de mí no lo pudimos hacer por el tema de pandemia, los presupuestos fueron reducidos, pero bueno, ese es otro tema que supongo que ahorita lo vamos a hablar. Pero fue una experiencia increíble. Yo me recuerdo ver esas 400 y resto de personas, porque fue simultánea. Teníamos una pantalla IMAX y teníamos también una sala normal, y fue lindísimo, fue una experiencia hermosísima, y pues por lo menos dejaron esa huella en la historia. Y por el lado de Estados Unidos pues sí, trabajé con
con varios actores que pertenecen al sindicato de actores de Estados Unidos, lo cual me sirvió muchísimo y fue lindísimo porque son personas que tienen muchísima trayectoria, muchísimas capacidades, tienen muchísimas experiencias y además tienen un respaldo fuerte de una institución como esta. Entonces, fue lindísimo porque aprendí muchísimo de ellos. Ellos dicen que obviamente aprendieron de mí y toda la cuestión, pero yo creo que el que más aprendió fui yo, porque la verdad es que me sirvió muchísimo para aprender a dirigir más, para crecer como director y como persona. Bueno, estos procesos por los que ha pasado José Mario, a nosotros como que nos motivan a seguir adelante con nuestros sueños. Y vean, llegó a un paso de mí. Y sinceramente es una producción que ha recibido muchos comentarios buenos, porque más de 1000 personas visitaron durante esas 6 semanas los cines para disfrutar de esta película nacional, que fue la primer película nacional estrenada en pandemia. Pero bueno, ¿cómo surge la idea de realizar A un paso de mí y cómo fue esa selección del elenco? Sí, parte de eso, de Un paso de mí, es lo que te decía al puro inicio. Hace un par de años, sobre todo empezando como el 2019, pues como que empecé a tener un estilo de vida un poco más saludable en el sentido de mental. Obviamente, como personas, todos los días estamos bombardeados de muchísimas cosas negativas en nuestras vidas, y evidentemente muchas cuestiones que evidentemente nos pueden a veces limitar en las cosas que queramos hacer. Y A un paso de mí justamente nace de eso, de un estilo de vida que un día dije como Tatiana, ya estoy cansado y tengo que empezar a verme a mí mismo, porque la paz de uno no puede negociarse. Entonces ahí empecé como a tener esta idea de la paz. He escuchado muchísimo sobre la búsqueda de la paz, sobre el hecho de cómo ser felices, el hecho de cómo como humanos siempre desde nuestras primeras también expresiones son de alegría y queremos que eso se mantenga a lo largo del tiempo. Obviamente nuestras primeras ideas para el éxito es por lo primero ser felices también, subconscientemente. Entonces todo tipo de cosas me hicieron como buscar ese elemento de la paz. Entonces de ahí nació Un paso de mí, que justamente pues fue una producción que acabamos de estrenar y pues nos fue súper bonito también, es súper bien. Pero A un paso de mí nace de ese momento, nace del momento en que yo creo que todos en la vida llegamos a un momento en el que decimos, ok, ya, ¿hacia dónde voy? Soy feliz, tengo paz, ¿verdad? Y es un estilo de vida que he estado como asociando y he estado como empezando a traerme para la vida, que es no dejar que absolutamente nada me robe la paz. Y cuando algo no me trae paz o me está afectando de alguna forma, es mejor ponerlo a un lado y listo. Prefiero, porque yo creo que la paz no es negociable, como dice, la paz radica en una decisión, es una de las frases de la película. Pues ahí inició en esa idea de cómo de alguna forma mostrar en la pantalla algo que le diera a la gente un hint, ¿verdad? De cómo encontrar la paz que tanto buscamos. Desde pequeños estamos siempre deseando estar felices, estando con cosas bonitas, pero a veces evidentemente la vida no es así y permitimos que muchas cosas pues nos afecten. Entonces todavía sigo en ese proceso, evidentemente, de permitir o decidir qué me afecta y qué no. Y eso es lo que Tatiana justamente hace este personaje. Entonces pues empecé a escribir el guión en diciembre del 2019, sin pandemia, y fue cuando empecé a tener una idea de quién podía ser el elenco, quién podía encabezar este proyecto. Evidentemente la experiencia con Un regalo esencial fue lindísima. Trabajar con personas que tuvieran mucha credibilidad a nivel comercial y mediático es súper importante para una producción, que te dé un cierto reconocimiento desde inicio, el saber que hay una figura mediática que está apostando por vos, y por supuesto que eso va a dar cierto peso a la hora de que la gente reciba el producto, porque va a ver, mira, esta persona está ahí, es porque es algo pues bueno, es algo, ¿verdad? Entonces opté por buscar una persona que tuviera primero las destrezas y las capacidades y habilidades histriónicas y obviamente actorales, por supuesto. Y en este caso Johanna Solano era la indicada. Yo creo que yo hice el guión realmente pensándolo en ella.
Gran parte del guión fue escrito como inspirado en ella como tal y viéndola a ella, digamos, para poder hacerme una idea física por lo menos de cómo iba a ser el personaje. Y cuando le propuse a Joana el proyecto, le dije, mire, yo tengo tanta, ¿verdad? Nos reunimos, nos damos un café, llevamos unas escenas que ya tenía adelantadas, o por lo menos unos escritos, hay unos borradores, y le dije que me gustaría hacerle como una prueba. Hicimos la prueba, evidentemente, un poquito antes de comentarle todo el proyecto, y hizo lo que tenía que hacer, y me encantó desde el primer momento cómo naturalmente podía expresar. Es una chica que tiene una capacidad histriónica brutal, tiene un ángel también, la cámara la ama, la adora. Entonces yo creo que ya tenía por lo menos el 70% del elenco al tenerla a ella, por supuesto, porque es el personaje principal, lleva el peso completo de la película. Me dio mucha seguridad saber que una persona de este calibre a nivel nacional, pues tan seguida y tan querida, pues estuviera creyendo en mi proyecto. Siempre cuando alguien apuesta hacia vos es algo digno de valorar, y ella lo hizo desde el primer momento, y pues fue lindísimo. Y de ahí empezaron a salir otros actores, como Flor Urbina, Gustavo Rojas, Will Salazar, que son actores de ya gran trayectoria, David Cambronero, que es una institución en el teatro. Por ahí se fueron también sumando otras personalidades y otras actrices a las que les dimos oportunidades también, graduadas de teatro, como Verónica Suárez, que súper contento de haber elegido este equipo y este elenco que hasta el día de hoy pues la gente quiso bastante. Sabemos que el éxito de A un paso de mí superó las expectativas tanto de la producción como del público o los medios que promocionábamos y demás la película. Y es que gracias a un montón de aspectos surge la idea de realizar el programa de redes sociales Destino Ideal. ¿Cómo surge esta idea? Ya que este programa ha tenido 2 temporadas y han sido parte de los presentadores un gran elenco de farándula tica. Contanos un poquito más de este proyecto. Cuando terminamos de rodar A un paso de mí, que yo creo que fue la primera película tica en rodarse, no estrenarse, sino en rodarse en pandemia. Por ahí en junio fue, me recuerdo que fue dificilísimo porque obviamente los casos estaban disparándose, habían cierres a cada rato sin saber. Nosotros me recuerdo que estábamos en San Carlos y de un pronto a otro simplemente nos decían mañana se cierra tal cosa, y entonces pues andábamos con 1000 cartas y me recuerdo que fue también hasta divertido momentos, y yo creo que eran risas de nervios también. Fue una familia, fuimos eso sí 7 personas máximo. Me recuerdo que en el equipo de producción éramos 6 fijos, y cuando estaban los 2 actores éramos 8. Entonces nunca hubo más de 10 personas en el set. Es increíble. La verdad es que yo mismo tuve que hacer la dirección de fotografía, que pues siempre había querido hacerla. Ahí mismo también mi mano derecha, Pablo Chacón, tenía que hacer desde todo, desde chofer hasta, bueno, productor total. Bueno, tenía que hacer de todo. La verdad es que todos teníamos que hacer absolutamente todo. Me recuerdo Fran, Alicia, Eduardo y Marco fueron los 5, y Ana Yancy, que anduvieron con nosotros, que fuimos 5 o 6 personas las que hicimos todo el proyecto. Y cuando yo cuento eso, la gente jamás se imagina, porque normalmente en una producción pequeñita, si hasta en cortometrajes hay más equipo que en toda esta película. Pero yo creo que a veces no es la cantidad, sino la calidad y el amor que uno le pone. No es el instrumento, sino es como si uno sabe ejecutarlo. Entonces estábamos muy confiados, me sentía muy tranquilo porque tenía el apoyo de un gran grupo de actores, tenía el apoyo de grandes marcas que confiaron en el proyecto, aún así en medio de pandemia. Tenía el apoyo de hoteles importantísimos que nos abrieron sus puertas, y pues fue lindísimo grabar en ese momento. La gente piensa que andábamos paseando, pero evidentemente andábamos grabando, pero se sintió como un viaje, se sintió como un paseo a veces, porque era tan bonito el set, era tan bonito el ambiente. Grabar Un Paso de Mí me llevó a darme cuenta de las cosas hermosas que tenemos en Costa Rica, los lugares preciosos, y ver obviamente cómo el turismo estaba siendo afectado y cómo los hoteles y atractivos de este país estaban siendo súper afectados por el tema de la pandemia. Me hizo tener una sensibilidad hasta este cierto grupo, y pues de ahí nació la idea de hacer un programa como que fue Destino Ideal, que fue un proyecto pequeñito, muy bonito. Quiero retomarlo, creo que lo vamos a retomar porque es un proyecto lindísimo que en cuestión de 2 semanas lo armamos y ya estábamos grabando. Es decir, nosotros terminamos de grabar casi que el 28 de junio, creo, el último día de grabación.
Ya me recuerdo que para la última semana de julio ya estábamos grabando Destino Ideal, no pasó ni un mes de quedarme quedito. Yo soy una persona que siempre ando viendo qué hacer, entonces le sirvió muchísimo a los hoteles, me sirvió a mí muchísimo para, evidentemente, de nuevo volver a crecer personalmente, conocer muchísimos lugares de Costa Rica, y eso es lo que queríamos mostrarle a la gente. Entonces pues tuvimos muchísimas figuras del medio que nos apoyaron, y se iban como presentadores a presentar, valga la redundancia, los lugares donde nos íbamos a grabar y presentar qué es lo que este lugar tiene para ofrecer a la gente. Hicimos 2 temporadas, tuvimos patrocinios, eran solo en redes sociales. Muchos nos hablan de televisión y demás, pero creo que las redes sociales son tan efectivas hoy en día que a veces hasta la gente está viendo a veces más un celular que un televisor. Y de ahí conocí grandes amistades que también estuvieron en la premiere de la película, Ahora un paso de mí, que empezaron a confiar también en mí y se sintieron, nos hicimos una familia más y seguí desarrollando como conexiones con personas importantes que de una u otra forma pues enriquecen muchísimo mi vida también. Bueno, José Mario, en todas las producciones o en todo lo que nos proponemos a realizar, tenemos retos de una u otra manera. Pero ¿cuál ha sido el mayor reto que te llevas de estas producciones que has realizado? Creo que el mejor momento y el mayor reto, bueno, definitivamente el mayor reto de estas, o por lo menos de Un paso de mí, fue el tema de la pandemia. Obviamente, eso es inevitable, es innegable. El hecho de grabar en pandemia y estrenar en pandemia ha sido una de las cosas más locas que he hecho en mi vida y a la vez más efectivas. Parece mentira, esta película, A un paso de mí, es tan exitosa y nos fue tan bien. Tuvimos un desempeño incluso mejor que muchísimas películas costarricenses que estrenan aún sin pandemia, y esto lo digo no con el afán de que es como una competencia, no, es de estar viendo de que la gente de alguna forma sí está viendo el cine tico, y esto es algo buenísimo porque a final de cuentas, si a una producción le va bien, a las otras también le va a ir bien, porque cada vez se va a ir haciendo una cultura de ir a ver cine costarricense. Es una cultura lindísima que tenemos que ir alimentando poco a poco. Y A un paso de mí es ese, yo creo que ese es como el mejor momento también que me ha dado, el hecho de saber que la gente vio nuestra producción aún en medio de esta pandemia, incluso que la vio más que otras producciones que estaban en cartelera. Obviamente están encima de producciones como El Padre o Boss Level o estas producciones gigantescas, pues evidentemente es digno de alegrarse, de estar contentos de ver que el tico ve cine tico. Porque sí hay que ser honestos con esto. Evidentemente el hecho de que una película sea costarricense ya lleva una cierta desventaja, porque a un tema país, pues el costarricense no es muy dado de ver cine costarricense, pero para nosotros y para la alegría de nosotros, pues evidentemente la gente sí se acercó a las salas las 6 semanas que estuvo en cartelera, y pues eso al final el mejor momento yo creo que es cuando uno ve la gente escribiéndole a las páginas de la película. Uno se va escondido en el cine y escucha los comentarios en el baño cuando la gente habla y habla tan bonito de la película. Yo creo que esos son los mejores momentos que uno como director, y por supuesto las críticas constructivas también, cuando te dicen, mira, no me gusta tal cosa y de esto que el otro, muy poquitas, pero obviamente hay, y uno dice, mira, y voy creciendo, voy aprendiendo de todas esas cosas, y por supuesto que eso a la vez es el mejor momento que he tenido también en este proceso. Así es. Más que todo, por ejemplo, en tu caso, la pandemia, tanto para este proyecto que fue A un paso de mí, como para Destino Ideal. Pero bueno, la familia y proyectos nuevos y actividades, ¿cómo organiza José Mario el tiempo libre para disfrutar o realizar todas estas actividades? Y además, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia? Bueno, el tema del tiempo yo creo que dichosamente tengo tiempo, dichosamente sí tengo. Obviamente cuando estoy en época de producción o en proceso de que estamos grabando y produciendo algo, evidentemente el tiempo hay que empezar a acomodarlo mejor. Pero dichosamente, pues como me dedico a esto de forma independiente y demás, no tengo un horario fijo de trabajo, nada por el estilo. Eso me permite, pues, por supuesto, poder acomodar y distribuir mejor los tiempos y evidentemente enfocarme en los proyectos que estoy haciendo. Incluso han habido momentos en los que he hecho hasta 2 proyectos al mismo tiempo, por ejemplo Destino Ideal junto con Un paso de mí, editando al mismo tiempo uno y otro, pero yo creo que eso también es importante. Y el tema de la familia es súper importante porque
no hay cosa más linda, y hablo por familia, no solo el núcleo, porque la familia no es solo de sangre, ¿verdad? Hablo de la familia, de la gente que te rodea, que te quiere, que son pocos por dicha, pero son lindísimos, y es chivísima tener gente que obviamente a veces ni por sangre te ven como un hermano, te ven como parte de su familia, y eso es algo que uno tiene que valorar y agradecer, y siempre tiene que sacar un poquito de tiempo para todo. Yo soy una persona que me encanta viajar también, entonces pues evidentemente trato de organizar para poder hacer todo bien, y nunca he tenido ningún problema como con el tiempo, por dicha y gracias. La pandemia nos ha transformado a todos de una u otra manera, pero ¿cómo llega a impactar en la vida de José Mario Salas? Sí, con el tema de la pandemia, pues evidentemente ha sido una situación dura, y yo creo que ya está de más decir los efectos negativos que ha traído la pandemia en la vida de todos. Obviamente ver familias que literalmente han perdido todo porque no tienen cómo llevar sustento a su hogar por el tema de que perdieron trabajos. Incluso los cines, no nos vayamos muy lejos, los cines que estuvieron cerrados durante 8 o 10 meses, no sé. Era un poco deprimente, evidentemente, para uno que ama el cine, pues ver los cines cerrados. Cuántas familias que evidentemente viven de esto, pues vieron su fuente de ingresos destruida desde todo punto, ¿verdad? Entonces eso es dificilísimo. Yo tengo que ser muy honesto, a mí la pandemia, y obviamente no me gusta mucho decirlo, pero ahí tengo que ser honesto, a mí la pandemia me trajo cosas muy buenas en realidad. Yo creo que la pandemia me hizo reinventarme en muchas cosas, y me permitió de alguna forma hacer cosas que tal vez en otro tiempo no hubiese hecho. Nosotros, digamos, egoístamente hablándolo, sí, si lo hablamos de forma egoísta, pues sí nos funcionó la pandemia en el hecho de que tener todo un hotel literalmente de 100 habitaciones para solo nosotros 6, 7, pues fue algo muy bueno en el sentido de facilidades de trabajar y facilidades de grabar y de transportarse y más. Ha sacado también a veces lo mejor de todos nosotros, nos ha hecho ser un poquito más empáticos, creería yo, o por lo menos a mí me ha hecho ser un poco más empático con la gente, y me ha dado mucho tiempo para también hacer introspecciones sobre mí, sobre la vida, y pues tratar siempre de sacar lo mejor. Y la pandemia ha sido algo positivo en mi vida, pero evidentemente no me duele mucho decirlo, porque evidentemente hay muchísimas personas que la están pasando muy mal. Sí estoy consciente, y estábamos conscientes, que evidentemente al tener un 35-40% de aforo, sabía que la pandemia sí iba a afectar fuertemente la taquilla de A un Paso de Mí, y sin embargo aún nos fue súper bien, pero nos arriesgamos y la recompensa fue bastante buena, gracias a todos los chicos que fueron a verlo. Bueno, en entrevistas anteriores, esta pregunta a muchos de los invitados les daba gracia o demás, o les incomodaba un poquito, pero ¿cuál es ese dato random de José Mario Salas? Bueno, un dato random mío, puchica, eso está, no sé, no sé, me considero una persona como medio atarantada, en el sentido de que paso siempre pensando. Es decir, si yo voy en el carro, siempre hay música de películas. Pregúntenle a todos los que me conocen, ya los tengo podridos, porque a todo viaje que hagamos, así sea a la playa, lucho mucho con mi hermana, porque mi hermana es amante, aquí entre nos, del reggaetón. A ella le encanta el reggaetón y todas esas carajadas. A mí me gustan, obviamente, pero yo soy evidentemente de poner música de películas y de películas y de películas día y noche, y obviamente a veces ya los saco de quicio porque evidentemente, entonces, pues cuando hacemos viajes así, pues sí sufren un poquillo porque yo, para no dormirme o para ir pensando, pongo música de película que me hace pensar, entonces es imposible que me canse o me duerma, digamos, cuando estoy haciendo un viaje largo manejando. Y hablo muchísimo solo, pues en el baño, cuando voy manejando, siempre hablo solo, ando hablando solo, parezco loco. Entonces yo creo que eso me ha servido mucho para también empezar como a terapiarme. A veces yo me terapeo y veo mis cosas que he hecho mal, veo los momentos que he cometido errores y cosas también que puedo mejorar. Y bueno, para ya ir finalizando, a nosotros nos encanta, y por eso es que la entrevista se llama Entrevista Popcorn, las palomitas de maíz. Por eso, ¿cuál es tu sabor favorito de palomitas? Mi sabor favorito es obviamente palomitas dulces. A veces sí, pues no tengo con mucha preferencia, a veces sí, pues palomitas saladas. Es raro, porque cuando estoy en mi casa soy más de palomitas saladas, o por lo menos últimamente estoy haciendo mucho palomitas saladas, pero cuando estoy en el cine, y sí, el 99% es palomitas dulces. Me encantan. De las 4
cadenas principales del país de cines. Me encantan las palomitas dulces, son riquísimas y las disfruto muchísimo. Y bueno, yo creo que estamos muy parecidos en esa decisión. Para mí, me encantan las dulces, pero a película que voy no me pueden hacer falta las mixtas, porque esa combinación de ambas es muy rica, la verdad. Pero bueno, muchísimas gracias, José Mario, por esta entrevista tan chiva y linda, y aprendimos un montón tanto de vos como de tus proyectos. Gracias por estar acá en la entrevista Popcorn. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, Marco. Yo contentísimo de estar aquí y felicitar a personas como vos que emprendedores se tiren al agua, se tiren a hacer ese tipo de cosas y crean en ustedes mismos. Es chivísima. Yo creo que de alguna forma me veo muy reflejado en ese tipo de cosas porque yo soy así. Y a la gente que me está viendo, pues que sigan viendo Cine Tico independientemente de lo que les guste o no. Yo creo que para gustos hay colores, así que yo creo que hay producciones para todo tipo de gustos, para todo tipo de públicos y yo creo que eso es lindísimo porque eso lo que hace es algo bueno para el cine. Eso evidentemente lo único que hace es abrir puertas, y evidentemente eso es lo que todos buscamos como cineastas. La verdad es que es bonito cuando ve que cada vez hay más películas ticas seguidas, es bonito cuando ve que entre ellas pues de alguna forma hay que tratar, obviamente hay que empezar a hacer un poquito de apoyo entre todos, apoyarnos un poquito más, menos de estar como en competencias, esas cosas, pero yo creo que es bueno porque al final de cuentas se está haciendo una cultura y eso es muy importante. Y en estos tiempos de pandemia, pues yo los insto a seguir adelante, a seguir adelante, a luchar. Dejemos un poco el odio, dejemos un poco las cosas feas. Y eso es lo que habla a un paso de mí justamente, de empezar a dejar las cosas negativas. Empecemos a ver un poquito más la luz, empecemos a ver un poquito más las cosas positivas. La vida es tan corta. Pero mira, es tan corta. Yo me estaba recordando hace cuando tenía 7, 8 años y ya voy con 29 y yo a veces tantos colerones y tantas cosas que pasó uno por varas, ¿verdad? Yo creo que es momento de que ya empecemos a ver un poquito el lado bright de la vida, ¿verdad? El lado bonito de la vida que todos tenemos que buscar. Empecemos a amarnos. Yo creo que la pandemia ha hecho que nos demos cuenta que todos dependemos de todos en algún momento y que como seres humanos estamos en este planeta para hacerlo mejor. Entonces yo les insto a que sigan haciendo sus cosas sin dañar a los demás, haga todo lo que usted quiera, nunca le haga el mal a otros y trate pues evidentemente de dejar su huella, de ser original, de ser creativo, de hacer sus cosas por su cuenta y de seguir sus sueños, ¿verdad? Que evidentemente a veces son complicados y en un país como estos vivir del cine o de la producción como lo estoy tratando de hacer yo y hasta el momento lo estoy logrando, sí es muy difícil evidentemente, pero eso que no sea una desmotivación para seguir adelante y sino que más bien yo como vivo ejemplo les puedo decir que sí se puede, que es solamente cuestión de amar un poquito lo que uno hace, dedicarse a aprender y dejar de ver a los demás y enfocarse más en uno mismo. Y pues yo les agradezco mucho y los invito a ver Un Vaso de Mí ahorita que está está online en varias plataformas. Ya estamos con negociaciones también en otros países y demás. Y agradecerle, muy importante, Marco, a todas los miles que fueron a ver A Un Paso de Mí durante las 6 semanas, mes y medio que estuvo en cartelera y que la hicieron la película costarricense más taquillera en pandemia. Gracias, porque ustedes realmente son la razón de hacer cine. Gracias por darnos su voto de confianza. Gracias por ir a ver cine Tico antes que otras producciones. Los demás productores ticos y a toda la gente actores y toda la gente de esta industria, sigan adelante, traten, sean originales y va a ver que les va a ir bien y busquémonos y apoyémonos entre todos nosotros. Ese es como mi mensaje y muchas gracias por la invitación, Marco. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto esta entrevista que ustedes no se la esperaban. Esta entrevista con José Mario Salas, director, productor, cineasta costarricense y mucho más. Por eso, los queremos invitar a que no se pierdan nada de todo el contenido que les tenemos en nuestras redes sociales como Arte Cinematográfica MIMCR y también en redes personales como Marco Messi. Recuerden que somos más cine, más emoción, más sorpresas, más entretenimiento. Somos Arte Cinematográfica. Nos vemos.